gracias a Dios por todas las cosas grandes y hermosas que Dios hace en nuestra vida. Adoremos a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La bondad de Dios siempre está con cada uno de nosotros y nos acompaña a donde quiera que nosotros vayamos. Me siento bien contento, bien honrado de estar aquí en su casa de oración, que es mi casa de oración también, para poder compartir juntamente con ustedes la vivencia y la experiencia de Dios. De ese Dios tan enriquecedor y tan amoroso que nos acompaña a cada uno de nosotros y nos llena de su presencia. Estoy muy contento. Tengo allá un grupo en la iglesia Discípulos de Cristo, allá en Cuamo. Una congregación igual de hermosa como ustedes, que está adorando y glorificando el dulce nombre del Señor, la cual les envía saludos. Y compartimos la experiencia de adoración allá. Glorificamos y honramos al Dios Todopoderoso. Hoy me acompaña mi hijo John Luis, que se ponga en pie, da un saludito así. Y también me acompaña mi esposa Cintia, a la cual llevamos 13 años, 7 meses, 13 días, 11 horas y 25 segundos de matrimonio. O sea, estoy bien orgulloso de mi esposa. Digo esto, ¿verdad? Porque como yo soy contador, ya la práctica de la contabilidad pues uno la lleva siempre, ¿verdad? Académicamente pues soy contador, tengo una maestría en contribuciones y pues profesionalmente me dedico a eso y por eso es que todo lo enfatizo con los números, ¿verdad? Pero a nivel espiritual pues estamos bien gozosos, bien llenos de la presencia de Dios, servimos a Dios y adoramos a Dios como lo adora usted también. Así que vamos a estar puestos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y cuando la iglesia lo tenga, me dice un fuerte amén. 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 Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, Jehová Dios mío, por esta oportunidad que tú nos has permitido de venir a tu casa de oración para exponer de tu palabra, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que sea yo canal de instrumento y de bendición para aquellas almas y vidas que vienen a recibir de tu palabra. Sé tú, Señor Jesús, abriendo sus oídos carnales, pero también sus oídos espirituales para que puedan entender tu palabra y aplicarla, Jehová Dios mío, y llevársela consigo, y sea de bienestar y de fruto para su alma y su vida, así como lo va a hacer para mí, Señor Jesús. Te doy gracias por toda la gloria y la honra, y paséate como tú lo has hecho desde el principio de este culto. En tu nombre santo, amén, amén. Gloria a Jesús. Fíjense, el pastor Gerardo, el reverendo Gerardo, cuando me llamó para que poniera la palabra, me dijo, necesito que tú me cubras tal domingo, porque voy a estar de vacaciones y quiero cubrir esa área. Y pues yo le dije gustosamente que sí, no había problema. Y luego enganché y se me olvidó preguntarle de qué podía hablarle, ¿verdad? Uno acostumbra, ¿verdad?, a preguntar para ver cómo va el asunto, ¿verdad? Y preguntarle, mira, qué tema estás llevando a cabo para desarrollarlo, pero se me olvidó y en el ajetreo, pues, lo dejé así. Y me encomendé al Señor y dije, bueno, Señor, tú me has inquietado este tema. Y para la gloria de Dios, cuando llego, veo ese lema ahí que dice la renovación, y precisamente de eso vamos a estar hablando en esta noche. Digo, en esta tarde. El tema que le puse al mensaje, a la prédica, a la reflexión: no importa lo que haya acontecido en tu vida, Dios ha decidido bendecirte. Así que dígaselo a su hermano que está a su lado.
no importa lo que haya acontecido en tu vida, Dios ha decidido bendecirte. O sea que no importa lo que haya pasado en tu vida, Dios ha decidido bendecirte. Ese es el tema que vamos a estar tocando en esta preciosa mañana. A veces cuando, ¿verdad? Naturalmente cuando se acerca el fin de año, remontándonos a diciembre, ¿verdad? Que ya pasó, ¿verdad? Pero cuando nosotros se acerca ese fin de año, nosotros comenzamos como que a pensar tal vez las resoluciones o los cambios que vamos a presentar para el próximo año siguiente. Y la más común es que yo me voy a poner en dieta. Y es la veo que cumplimos, ¿verdad? Pero así hacemos, ¿verdad? Hacemos una resolución, hacemos un cambio, planificamos lo que proyectamos para ese año, que en este año viene siendo el 2013. O sea que nosotros planificamos qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, qué podemos estructurar, pero nosotros como cristianos debemos romper y proponernos unos cambios y que esas resoluciones de ese nuevo año, que cuando la analicemos ahora que estamos a mitad de año, podamos considerar los asuntos espirituales. Que nuestras resoluciones sean asuntos espirituales, que nuestros cambios sean asuntos espirituales, porque cuando nosotros nos enfrentamos a la voluntad de Dios, en nuestro entorno natural y humano también va a cambiar. Y siempre va a cambiar para bien, porque Dios ha decidido bendecirte. Amén. Pero depende también de ti. Depende de qué cambio, qué estructura, qué renovación tú quieres hacer. Pero siempre tenemos que tener en mente la perspectiva, la voluntad del Señor. O sea que nosotros tenemos que considerar el término espiritual para el comienzo del año y durante el año, para poder agradar y acercarnos a Dios y confiar plenamente más en el Señor. Créame que cuando usted practique eso y cuando usted ponga eso por práctica, usted va a ver el gozo del Señor y la alegría del Señor y la manifestación de su Santo Espíritu. Pero la pregunta importante que nosotros nos debemos hacer es la siguiente: ¿qué cambios o resoluciones debemos hacer según la palabra de Dios? ¿Qué cambios o resoluciones debemos hacer según la palabra de Dios? Pues como primero, renovar nuestro entendimiento. O sea, Pablo habla acerca de la renovación de nuestro entendimiento. Él se está refiriendo a que cambiemos nuestra perspectiva, a que cambiemos nuestra mentalidad, a que cambiemos nuestra forma de ser con respecto a las cosas que nos han sucedido en los años anteriores. Eso es lo que pretende que nosotros hagamos. Que nosotros cambiemos, hagamos un switch en nuestra mente y pongamos el término espiritual y el término del gozo de Dios en nuestra vida para que seamos transformados y renovados en la devoción de Cristo. O sea bueno o sea malo lo que haya acontecido en nuestra vida, para el año anterior, en este nuevo año, en el año 2013, que ahora ya estamos a mitad, pero todavía usted puede hacer la resolución, todavía usted puede hacer el cambio, todavía usted puede hacer la renovación, porque ya usted puede ir repasando los acontecimientos que hayan pasado en su vida y decidir cambiar, decidir someterse a la voluntad de Dios, decidir entregar todos sus asuntos al Señor para que el Señor transforme y cambie su vida. Y créame que cuando usted practique eso, usted va a ir viendo la gloria de Dios, porque yo sé que usted lo ha hecho. Yo sé que usted lo hace. Yo sé que usted hace en su devoción, yo sé que usted hace en su intimidad, yo sé que usted hace esa relación con Dios, que Dios transforme su vida y va cambiando, y su vida humana, su vida secular aquí en la tierra va siendo más llevadera, más conforme, más agradable, porque usted está cumpliendo el propósito y la voluntad del Señor. O sea, debemos de tratar de no tropezar con la misma piedra otra vez. Debemos conocer ya ese camino espinoso que hemos pasado. Debemos cruzar los mares y las tormentas más confiados. ¿Por qué? Porque ya lo pasamos y estamos con Dios. Y cuando le entregamos nuestra voluntad al Señor, el Señor va a ir transformando nuestro camino, va a ir transformando nuestra sendera y vamos a ir llegando a la soberana vocación de Él y cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Pero por qué?
si ya la hemos pasado? Pues claro, porque en los años anteriores habían pasado situaciones que no sabíamos cómo enfrentarlas, pero ahora, este año, vamos con una perspectiva diferente, vamos con una renovación diferente, porque analizamos todos los acontecimientos que nos pasó en nuestra vida y entonces nos presentamos al Señor, y cuando venga algo similar ya vamos a saber cómo defenderlo, porque ya usted lo pasó, ya pasó esa experiencia. Pero cuando usted se enfrenta a cosas nuevas, pues usted, con la voluntad del Señor, la va a poder enfrentar mucho más confiado, mucho más seguro, mucho más agradable, porque el Señor renueva nuestro entendimiento y porque el Señor tiene una bendición para cada uno de nosotros infinitamente, porque Él es amoroso y agradecido. Y nosotros, con ese amor y esa humildad, nos acercamos a Jesús y le pedimos a Él que nos cambie constantemente. Pero ¿cómo podemos conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios? Nosotros los cristianos debemos de preocuparnos por conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. La palabra nos da algunos ejemplos de ello. Esa Biblia que usted tiene, que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos revela todas las situaciones que nos pasan en nuestro diario vivir. ¿Qué mejor mapa que ese para nosotros poder enfrentar el diario vivir de nuestra vida? Si usted está falta de fuerza, ahí Dios le renueva su fuerza. Si está falta de amor, ahí Dios le renueva el amor. Si se siente solo, Dios le dice que lo acompaña. O sea, hay cualquier herramienta necesaria para usted poder afrontar su vida, pero tiene que escudriñar la palabra, tiene que vivir la palabra, tiene que estudiar la palabra. Y cuando nosotros hacemos eso, nos damos de cuenta de las herramientas necesarias que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. En el Salmo 143, versículo 10 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Pero en Efesios 5:17 nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendiendo cuál sea la voluntad del Señor. De igual modo, debemos discernir qué es la voluntad de Dios a través de nuestra vida. Pero nosotros la podemos discernir a través de la oración, a través de esa intimidad que usted tenga con Dios, a través de esa comunicación, de esa relación que usted tenga con Dios. Usted puede saber cuál es la voluntad de Dios en su vida. Porque a lo mejor la voluntad de Dios en mi vida no es igual a la de usted, pero puede ser similar, o puede ser mucho más grande y mayor. O sea, no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero si usted, a través de la oración, a través de la conversación, Dios le va a ir mostrando cuál es la voluntad de Dios en su vida. Si usted no sabe qué hacer en las arcas de la iglesia, pídale la voluntad al Señor y el Señor le va a instruir, lo va a capacitar, le va a dar las herramientas necesarias, porque todos somos útiles en las manos del Señor. Todos tenemos una función en las manos del Señor. Todos debemos dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo, porque Él nos transforma, nos redime y nos da las herramientas necesarias para hacer hacia adelante. De igual modo debemos discernir la voluntad de Dios a través de la oración, tal como nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. También debemos orar que se cumpla su voluntad, y eso nos lo habla en Mateo capítulo 6, versículo 10, y dice: venga tu reino, hágase su voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. Ve que la palabra es tan hermosa que nos va guiando, nos va nutriendo, nos va exhortando, nos va aconsejando. O sea, Jesús consideró a aquellos que hacían su voluntad como miembros de su familia. Si usted quiere ser miembro de la familia de Dios, haga la voluntad del Padre, obedezca lo que el Señor le ordena, y usted verá que usted va a poder ser llamado amigo de Dios, hijo de Dios, adorador de Dios, porque nosotros sin Él no hemos podido dar de cuenta que nada podemos hacer. Nos dice en Mateo capítulo 12, versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea que somos unidos con el Señor cuando hacemos su voluntad.
somos penetrados con el Señor. Estamos ahí íntegros, en esa intimidad constante. Estamos llenos de la voluntad del Señor. Pero muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad del Señor en mi vida? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué yo debo hacer? Pero lo primero que tenés que saber es que la voluntad de Dios en nuestra vida es que primero le seamos fieles a Él. Cuando usted le es fiel al Señor, usted va descubriendo una recompensa. O sea, nuestra recompensa depende de cuán fiel seamos a Dios. Si le somos fieles, nos guardará y nos dará la vida eterna. Si le somos infieles, nuestra recompensa no va a ser lo mismo. En Apocalipsis 2:10 nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que la fidelidad trae recompensa. El cumplir la voluntad de Dios le trae recompensa, le trae bendición. Así que no importa lo que haya acontecido en tu vida, Dios ha decidido hoy bendecirte. Así que lo que tienes que cambiar tu mentalidad, cambiar tu perspectiva, cambiar tu inquietud, cambiar lo que tú sientes en tu corazón y someterse a la voluntad del Padre, porque le va a traer la corona de la vida. Pero también en el Salmo 31, versículo 23 nos dice, ama a Jehová todos vuestros santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. O sea que no tan solamente te bendice, sino que también te guarda. O sea, te cuida, te protege. Por eso digo que no importa lo que haya acontecido en tu vida, Dios te va a bendecir. El enemigo siempre quiere tirar algunos darditos y algunas situaciones para distraernos y sacarnos del camino. Porque lo que el enemigo quiere es distorsionar todo lo que Dios ha creado correctamente. Pero depende de usted y de mí, de someternos a la voluntad del Padre para que esas cosas no sucedan. Porque a la vez que nosotros nos integramos y adoramos al Señor, nuevas cosas vienen a nuestra vida. O sea, otro punto sobre cuál puede ser la voluntad del Señor en mi vida es que nos congreguemos. Mientras nosotros nos congregamos en la iglesia, podemos, ¿verdad?, sentir ese calor humano y esa vivencia de cada uno de nosotros que nos ayudan a nosotros a crecer, porque a lo mejor pasamos por situaciones similares o por una situación mucho más grande, porque a lo mejor la de usted es más grande que la mía y yo pienso que la mía es más grande que la de usted, y entonces la ayuda de cada uno de nosotros nos ayuda a mantener esa coinonía como hermanos en Cristo. O sea que congregarnos nos ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces nosotros creemos que no necesitamos congregarnos, ni dar diezmo, ni ofrendar, ni visitar a los enfermos. Pero ¿cómo vamos a crecer espiritualmente si no conocemos la voluntad de Dios? Si no conocemos a Dios. ¿Y cómo seremos corregidos si no asistimos a una iglesia? Gloria a Dios. Hoy en día existen tantas comodidades que han sido para bien, pero a veces se pueden tornar para mal si no le damos el uso apropiado. Y queremos, pues espérate, como existe la internet y ahora transmiten la mayoría de las iglesias transmiten los cultos, pues yo lo veo desde mi casa. Pero déjeme decirle, hermano y hermana, que a lo mejor en alguna situación pues sería chévere y agradable utilizar la tecnología. Pero en algunos momentos, pues mira, sería bueno sentir ese calor humano de la congregación aquí en su iglesia, porque usted está en la devoción. Y es algo bíblico, el congregarnos, porque a lo mejor si nos quedamos en nuestra casa, o a lo mejor ponemos la internet y vemos el culto, pero no le damos la importancia como se lo damos aquí cuando estamos en la congregación. Porque nos ponemos a hacer cosas en nuestra casa, porque siempre hay algo que hacer. Y entonces nos distraemos, y entonces no le damos el primado a Dios, ni le damos la adoración a Dios. O sea que lo que nosotros debemos hacer es congregarnos los unos a nosotros. Pero nos dice en Hebreos 10:25, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis aquel día que se acerca. O sea, estamos en tiempo en que ya la venida de Dios está por llegar. Estamos en tiempo en que ya se está aproximando. Mientras más vayan pasando los días, más cerca está la venida de Cristo. Y por ende, nosotros siempre tenemos que estar atentos y velando para cuando Dios manda sonar esa trompeta, nos vayamos al cielo.
así darle la gloria y la honra a Él como se lo merece por toda la eternidad. Nos dice en Mateo 25:35 en adelante, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. De cierto os digo que cuando hiciste esto por alguno de mis hermanos más pequeños, a mí hiciste también. Refiriéndose Dios a cada uno de nosotros. Por eso es la importancia de congregarnos. Por eso es la importancia de estar el uno con el otro. Porque tenemos la atención el uno con el otro y podemos preocuparnos el uno por el otro y ayudarnos mutuamente. O sea que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor, viviendo, ¿verdad?, el agradable y voluntad perfecta de Él, congregándonos, amándonos el uno al otro. Otro tercer punto sobre cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida es que seamos bendecidos tanto espiritual como materialmente. A la vez que nosotros somos bendecidos espiritual, vamos a ser bendecidos materialmente, acá humanamente hablando. O sea, Dios no quiere que vivamos en miseria tanto espiritual como material. Eso es así. Él quiere que dependamos de Él totalmente para todo. Eso nos lo da. Ahí es cuando nos reparten los dones y los frutos del Espíritu Santo. Y de igual modo nos da el pan de cada día. En Proverbios 10:6 nos dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo. O sea, Dios vuelve y nos repite que estando en su voluntad vamos a recibir bendición. Eso es mentira del enemigo que quiere distorsionarnos cuando tenemos preocupaciones, angustias o situaciones que a veces nos atormentan, a veces nos abaten, a veces nos desconcentran, a veces nos hace perder hasta nuestra fe. Pero hoy Dios le dice que usted renueve su entendimiento y haga la voluntad de Él, y todo le va a salir para bien. Dios le va a tener una recompensa. O sea que siempre Dios va a tener bendiciones para nosotros. Y en ese mismo libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. O sea que siempre usted va a tener gozo. Por eso es que cuando usted se pone contento, ¿verdad?, que cuando viene algún hermano o pariente o familiar y le da un regalito, ¿verdad?, y más cuando usted menos se lo espera o más no se lo imagina, usted se pone bien contento, ¿verdad que sí? Pues así es el gozo del Señor. El gozo del Señor es mucho más grande, porque lo que nos da para vivir una vida eterna en alegría, porque siempre Dios trae recompensa al justo, siempre Dios trae recompensa a sus hijos. Otro punto sobre cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida es que seamos salvos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? Es que usted sea salvo. Él no quiere que nadie se pierda. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Por tanto, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. Que sean salvos, porque esta salvación depende también de cada ser humano. La tomemos o la rechacemos. ¿Están ustedes en aceptar las promesas de Dios? ¿Están ustedes en hacer la voluntad de Dios? Dios la tiene ahí para cada uno de nosotros. Dios te dice: mira, aquí está tu regalo. Dios te dice: aquí está tu obsequio. Dios te dice: aquí está tu don. Aquí está todo lo que tú necesitas para tu diario vivir. Aquí están las herramientas necesarias para tú afrontar este año 2013. Aquí tú tienes todas las herramientas necesarias para enfrentar todos los acontecimientos de tu vida. Porque Dios quiere bendecirte. Está en usted si lo toma o lo deja. Pero Dios quiere que usted la tome, que usted sea partícipe de las bendiciones que Dios nos da cada día. En Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios es tan grande que no dijo: voy a separarlos más que para los de Ponce, la iglesia discípulo de Cristo de Ponce, sino dijo: para todo aquel que en Él cree. Amén. O sea, para todo el mundo. Dios no es un Dios exclusivo, Dios es un Dios dado para todos. Todo depende de usted.
Todo depende de usted. Y nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Imagínese el amor de Dios tan grande que todavía le da la oportunidad a su amigo o su amiga, su vecino o su vecina, si no ha aceptado a Jesús como su único exclusivo Salvador. Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Dios quiere bendecir a toda esta humanidad. Dios quiere bendecir a todo el mundo completo. Dios quiere bendecir a este pueblo de Cuamo. Dios quiere bendecir a los pueblos limítrofes. Dios quiere bendecirlo a usted en su vida en particular. Pero depende de usted en aceptar las promesas de Dios. Depende de usted en hacer la voluntad de Dios. Hay una historia en el libro de Génesis, capítulo 48, y es la historia de Jacob cuando bendice Efraín a Manasés. Dice que en Génesis 48:1 sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus hijos, Manasés y a Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Aquí vemos en esta historia donde José presenta a su padre sus dos hijos nacidos en Egipto. Su padre Jacob estaba muy enfermo y era costumbre recibir la bendición generacional antes de morir. Y Manasés y Efraín serían los siguientes en ser bendecidos por su abuelo antes de que éste muriera. Este tipo de bendición es la más trascendental para cerrar el ciclo de la maravilla de Dios que hacen los corazones de aquellos hombres obedientes a la palabra. La bendición sobre Efraín y Manasés, como nos dice en Génesis 48:9, y dice: y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Entonces José los sacó entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, a Manasés a su izquierda, y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Aquí vemos en estos versos que sucede algo impresionante con la bendición de estos dos niños. La costumbre judía y bíblica era bendecir al primogénito por ley. Ellos recibirían la doble bendición de su padre y aún tendrían una posesión especial dentro de la familia y la sociedad. José coloca en el orden debido, siguiendo las costumbres, ¿verdad?, de su nacionalidad. Pero su padre Jacob, abuelo de los dos niños, cruza su mano en ese momento para lanzar la bendición. José, siguiendo las órdenes, los puso ahí a la derecha, el que tenía que poner a la derecha, a la izquierda, el que tenía que poner a la izquierda. Pero su abuelo, para dar la bendición, cruzó sus manos y lo hizo al revés, rompiendo el orden. Entonces, podemos pensar por un momento que sucedió a causa de que, por la ceguera total que tenía su abuelo. Así mismo tal vez pudo pensar José, estoy yo parafraseando, ¿verdad? Pero fue adrede, así mismo lo menciona las Escrituras, la bendición del orden de Dios. Vamos a meditar en esta canción que habla acerca de esta historia. Meditemos y escuchen ella. Gracias, Señor.
Santo Espíritu. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere cumplir un propósito en su vida con usted. Dios quiere que usted sea un vaso útil en su presencia. Dios quiere que usted se mantenga íntegro ante su presencia. Dios sigue el orden, pero también a veces cambia el orden para bendecirlo. Si hay que romper estructuras, Dios las rompe, porque Él quiere una bendición para usted. Él no escatimó para algunos, dijo para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que en Él cree. Y en ese todo estamos usted y yo siendo partícipes de esa bendición. Dice en Génesis 48, 17, continuando con la historia de Efraín y Manasés. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto un disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él verá a ver hacer un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud sobre las naciones. Y lo bendijo aquel día y diciendo: en ti bendeciré Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. La reacción de José no tardó en manifestarse. Como a lo mejor si hubiera nosotros estábamos allí. No, espérate, papá, es que eso no es así. Es que tú debes bendecir a mi hermano, que es el primogénito. Es que tú debes bendecir a este, que es el primero. Es que tú debes bendecir a este porque es el que las reglas lo indican así. Pero Dios no lo quería así. Dios quería bendecir a ambos, pero quería bendecir a este en particular. Quería honrarlo porque él tenía una voluntad de Dios. Él estaba cumpliendo con el propósito de Dios. O sea, es natural que le causara un poco de disgusto, pienso yo, ¿verdad? Pero papá, no es así, quiero que tú lo hagas de esta mano. Tomó la mano derecha de su padre y la colocó sobre el orden de la tradición. Mas su padre se negó, no por rebeldía o por necedad. Era así porque Dios lo había decidido que fuera así, de esa manera. El padre puso primero al segundo y el segundo lo puso de primero. Se rompió una tradición, se rompió una costumbre. Dios había hecho un cambio en la bendición de estos dos niños. Ahora sería así. Efraín será mayor que Manasés. La bendición doble sería el segundo hijo. Jacob entendió lo que Dios le había enviado a hacer antes de su muerte. Dios bendijo a Efraín por ser Dios, por hacer la voluntad. No sabemos, pero sí lo que podemos opinar al respecto es que el perdón finaliza la función cuando lo otorgamos a aquellos que nos han lastimado. Cuando olvidamos, ya no existe registro de nuestros pasados. El perdón deja de funcionar cuando olvidamos el daño sufrido. Manasés no podría ser sino hasta que terminara su función, que estaba en perdonar y ya. Mas Efraín era la bendición que no tenía límite. La abundancia, el crecimiento, el ser fructífero, nunca tendrá estancamiento. Mientras nosotros tengamos vida, Dios nos va a bendecir. Mientras nosotros tengamos vida, Dios nos va a restaurar. Mientras nosotros tengamos vida, vamos a cumplir la voluntad del Padre. Mientras nosotros tengamos vida, vamos a tener el amor de Cristo. Dios siempre nos quiere bendecir y nos bendecirá. Él no tiene límites para hacerlo. Así como lo hizo con Efraín, lo puede hacer con cada uno de nosotros. Está en usted en recibir la bendición de Él. Jacob bendijo doblemente a Efraín
como primogénito, porque esta bendición es sin límite de tiempo. Sería una bendición generacional. Mientras Manasés solo necesitaba que cumplir su función y luego la acabaría. Concluyamos con el perdón llamado Manasés. Dejaría de funcionar cuando José perdonara. El olvidar el pasado llamado Manasés quedaría sin efecto o caducaría cuando José olvidara el sufrimiento del pasado. Y en efecto, así fue. Mas la bendición de prosperidad, de crecimiento de abundancia llamada Efraín, no tiene límite, ya que Dios decide bendecirte hasta que sobreabunde. La bendición del primogénito tenía que tocar forzadamente a Efraín para que éste nunca se detuviera y que pasara de generación en generación. Así que lo que queda de este año 2013 puede ser un año de bendición para su vida. Puede ser un año donde usted decida cumplir la voluntad del Padre. Todavía está a tiempo de hacer una renovación, un cambio. Todavía usted está a tiempo de ser obediente a la palabra. Todavía usted está a tiempo de reflexionar sobre los acontecimientos que han sucedido en su vida y decidir dejarle todo en las manos del Señor y cumplir y hacer la voluntad del Padre. Dios demanda de cada uno de nosotros a que nos apresuremos. Dios demanda a cada uno de nosotros a que nos acerquemos a cumplir la voluntad. Si usted la está cumpliendo, pídale las fortalezas necesarias para seguir hacia adelante, porque Dios nos la va a dar. Así que este es un año de bendición, un año para que se cumpla la voluntad del Señor realizada en cada una de nuestras vidas. Que podamos congregarnos más a nuestra iglesia, que podamos ser más fieles a Dios, que podamos tener la lealtad a nuestro Padre, que podamos cumplir las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida, que podamos regirnos por la voluntad, que seamos bendecidos, porque Dios siempre quiere bendición para cada uno de nosotros, que tengamos salud y sobre todo que estemos listos para cuando suene la trompeta podamos irnos a congregarnos con Él. Que nuestras vestiduras sean blancas, sin mancha y sin arruga. Que en todo el tiempo del año y todos los días de nuestra vida el Señor bendice y nos acompañe constantemente. Estemos puestos en pie. Te damos gracias, Padre Santo y Padre Bueno, por este pensamiento, esta reflexión que tú nos has traído. Permite, Señor Jesús, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor, sé tú tocando nuestra vida. Sé tú tocando nuestra alma. Sé tú tocando nuestro ser. Sé tú tocando nuestra mente, nuestro entendimiento. Y permite, Señor Jesús, que podamos razonar y vivir y hacer una retrospección de todos los acontecimientos de nuestra vida y podamos, Jehová Dios mío, enfrentarlas y ponerlas en tus manos, Señor Jesús. Para que seas tú cumpliendo la voluntad en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Para que seas tú transformándonos, para que seas tú cambiándonos, restaurando, edificando nuestro templo. Te honramos, Señor Jesús. Te damos las gracias porque sabemos que contigo siempre hay recompensa. Sabemos que contigo siempre hay bendición. Por ese amor tan grande que tú nos tienes a cada uno de nosotros, tú nos bendices. Permite, Señor Jesús, que cada uno de nosotros podamos ser partícipes de esa gloria que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Que te honremos diariamente, Señor Jesús. Así que medite. Si alguien quiere la oración, el altar está puesto, el altar está abierto. Aquí están los ancianos de la iglesia, el liderato de la iglesia para orar por usted, por la necesidad que usted tenga. Si usted quiere cambiar y transformar su vida, aquí está el altar abierto. Olvídese del hermano o hermana que está a su lado. Está en usted. Está en usted en que usted quiere cambiar. Está en usted en que usted le quiere presentar al Señor. Está en usted en que quiere decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo necesito que tú cambies algo en mi vida. Yo necesito que tú transformes mi vida. Yo necesito que tú me des aliento de esperanza. Que tú me renueves mi fuerza. Que tú me ayudes a seguir hacia adelante. Aquí está el altar. No soy yo, no hago algo místico. Es la presencia
medite y ore y preséntese al Señor. Analice su vida, analice el cambio que usted necesita hacer y preséntese al Padre, porque Dios es más que maravilloso y es más que digno de merecer esa gloria y esa honra. Mientras el grupo canta una alabanza de adoración al Señor, usted vaya meditando, no pierda la comunión, no pierda el contacto, no pierda esa relación con Dios. Hable